Bueno, primero quiero saber qué les pareció. O sea, cuáles son los comentarios. ¿Les gustó? Más o menos. A ver, escríbanos en el chat ahí qué les pareció todo lo que fuimos compartiendo. Buenísimo, fantástico, me gustaría. Maravilloso, súper bueno, me encantó, muy bueno, muy interesante, súper bueno, tremendo, interesante, espectacular. Bueno, veo que hay entusiasmo ahí, el feedback fue súper positivo y qué lindo, ¿no? Espectacular, me sale humo de la cabeza, una manera distinta de abordar el tema financiero, buenísimo. Yo los veía todos ahí como muy concentrados, atentos. Me faltó ver el humito, pero parecía que estaban en eso, así que espectacular, muy interesante. Bueno, me encanta. Qué lindo tener la oportunidad de compartir esta instancia. Con Iván hemos compartido en algún momento parte de la diplomatura. Es un gran coach, un gran referente, un gran inversor también. Cuento con que vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre algunos principios y lo lindo de esto es que vamos a integrar mucho más desde lo humano, desde el coaching, desde la neurociencia y aquí Iván también va a ir dando contexto de esto. Vamos a compartir herramientas hoy al servicio de la educación financiera, del coaching financiero. Así que bueno, más allá de traerles las experiencias nuestras, como nosotros también nos fuimos rediseñando justamente al conocer estas herramientas. Mucho de lo que vamos a estar compartiendo en el día de hoy, en la diplomatura en sí, tiene relación con cómo nos gestionamos a nosotros mismos para poder aplicar los procesos y las herramientas que tienen coherencia con esos resultados que estamos buscando. Esto se trata de construir coherencia en nosotros mismos con los procesos que funcionan. Por eso la clave está en cómo nos gestionamos a nosotros. Es esencial para poder transformar nuestra realidad y la autogestión es clave en todo esto. Así que estamos en el estado correcto, estamos listos para partir con el encuentro de hoy. Iván querido, vamos con todo. Primero quiero agradecerles por estar acá, este tiempo destinado que vamos a estar una horita más, compartiendo diferentes herramientas y también vivencias en relación a las finanzas personales, al coaching financiero. ¿Y qué es lo que integra el coaching financiero? ¿Por qué nosotros unimos el coaching financiero junto con el coaching ontológico y también incluimos la neurociencia? Hace 10 años que me dedico al coaching financiero, después estudié coaching ontológico, soy coach ontológico profesional, me recibí en ECOA dentro de los creadores de COA, que tiene más de 80 sedes, 80, 90 sedes en el mundo, son mis socios y también co-creadores de la diplomatura, tanto Fernando Percelo como Pablo Segueso, Nicolás Ferreira, que empezó conmigo justamente hace 10 años educándose financieramente, empezamos a jugar un poco el juego de cash flow, y todo esto empezó desde que fui a Chile a conocer a Robert Kiyosaki en persona. Esto lo tiene que saber todo el mundo. Dije, esta filosofía, la verdad que me enamoré. Entonces dije, bueno, de alguna manera me tengo que involucrar. Llego a Argentina, llego a Córdoba capital. No había nadie que estudiara educación financiera, no existía espacios de educación financiera desde la filosofía de Kiyosaki. Así que digo, bueno, yo me había comprado un juego de cash flow, empiezo a jugar con unos amigos, se empiezan a copar, compro otro y ahí se armó 10 tableros, 12 tableros, empezamos a armar en hoteles eventos para juntarnos y compartir. Y ahí empezó la primera escuela de educación financiera. Hoy estoy recibiéndome también como neurocoach y también dentro del camino de las finanzas personales emprendí negocios, tengo diferentes tipos de negocios, escalables todos, con ingresos ganados, ingresos pasivos, ya lo vamos a ver. Y la última especialización es en inversiones en Estados Unidos. Inversiones en la bolsa de Estados Unidos con muy bajo riesgo o eliminando el riesgo con un potencial de ganancia increíble. No con ganancia de capital, sino ganancia con flujo de dinero, semanal o quincenal. Es algo extraordinario que también vamos a dar un pantallazo en la diplomatura, dándoles a conocer herramientas que muy poca gente conoce para protegerse en el mundo de los negocios y generar flujo. El flujo lo que te permite es que rápidamente, al tener flujo, podés ir a otro activo más y a otro activo más, mucho más rápido. Bueno, todos estos conceptos los vamos a ir charlando y es gran parte también de mis errores y mis aciertos en este camino, ¿no? En lo personal, yo me desarrollé, me desarrollo y pienso estar toda mi vida en el ámbito del coaching y el negocio inmobiliario. Todo parte de una historia de vida personal en donde yo sentía mucha tristeza, frustración, insatisfacción. Mi día a día era angustia, no me gustaba mi vida. Y algo adentro mío me decía que se podía vivir diferente. Yo no sabía cómo, pero había una vocecita que me decía
hay gente que vive diferente. Y en eso empecé a buscar alternativas, empecé a buscar opciones, empecé a leer. Y llegó un libro a mí, Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y es ahí donde entró en mi mente el concepto de libertad financiera. Y algo que me caracteriza es que yo veo algo, decido y me muevo. Y en ese libro hablaba de la libertad financiera a través del negocio inmobiliario. Entonces, esa misma semana entré al negocio inmobiliario, en la franquicia RIMAX, en RIMAX Futuro en Santa Fe, Argentina, y tuve un gran mentor en este camino de la educación financiera que fue Marcos Providenti, es Marco Providenti. Hoy es mi amigo, un hermano y mi mentor también, socio en un proyecto de educación también para agentes inmobiliarios, CrossFit Inmobiliario. Y él ha sido la persona que desde el ejemplo me dio a mí todas las herramientas en este camino. Y bueno, van a darse cuenta también de que mucho de lo que comparto lo hago desde una perspectiva humana. También soy coach ontológico profesional en ECOA también, máster en programación neurolingüística en CEPAC y soy un apasionado del desarrollo personal de los negocios inmobiliarios. Hoy soy inversionista inmobiliario también, tengo mis departamentos de inversión. Y bueno, he construido esto a prueba y error, he construido esto primero con una idea, equivocándome mucho, teniendo mentores, invirtiendo en mí, y comparto esto desde un lugar en donde mi vida no era un ejemplo en ese momento. Mi patrón, y hoy vamos a hablar del patrón en relación al dinero, era vivir al día, endeudarme de 1.000 a 3.000 dólares para volver a cero y para vivir un estilo de vida que me endeude de 1.000 a 3.000 dólares y repetir ese patrón durante años. Y bueno, hoy puedo estar en una situación en donde tengo varios meses de mi vida adelantados en un instrumento de renta fija, mis primeros departamentos de inversión. Y bueno, no, esto no se trata de manejar un Lamborghini hoy y fíjate lo bien que vivimos, no se trata, no es ese tipo de educación financiera la que nosotros compartimos. Esto tiene que ver con cómo generar conciencia, ser responsable y empezar a tomar decisiones diferentes que te lleven de una posición a otra con un proceso natural, con un proceso lineal, transparente y justamente está la palabra clave, proceso. Esto no es hazte rico de la noche a la mañana, esto es cómo tomo decisiones para cambiar el rumbo, la dirección de mi vida y pasar de la quiebra financiera a tener un fondo de tranquilidad, inversiones que te empiecen a generar renta y cómo empezamos a ordenarnos financieramente, entendiendo que somos los seres humanos los que llevamos adelante este proceso. Así que esa es un poco mi historia. No pensaba compartir esto, pero me inspiraste. Y bueno, desde este lugar es que vamos a estar compartiendo las herramientas del día de hoy. Tenemos, bueno, la diplomatura en coaching financiero, es lo que nosotros estamos promocionando para el 2026. Si después les gusta, desde qué lugar nosotros abordamos el coaching financiero y les gustaría profundizar en la educación financiera, integrando estas tres disciplinas, al finalizar de este video, vamos a ver cómo sería el paso a paso para que puedan ser parte de la diplomatura con un montón de beneficios por ser pioneros en esto también, ¿no? Estar en la primer ponencia de todos los martes. El eje temático principal de todos los martes tiene que ver con cómo elevar tu bienestar financiero. Puede haber muchas maneras de elevar el bienestar financiero. Nosotros les traemos tres ejes temáticos, pero pueden poner en el chat por dónde iría el camino para elevar el bienestar financiero. ¿Qué estarían necesitando hoy para que ese bienestar financiero se eleve? A ver, los quiero leer en el chat un poquito. ¿Qué le estaría faltando? Flujo de dinero, bien. Ahorro o capacidad de ahorro, conocimiento, ideas, control. ¿Control en qué? Control en el flujo, control en el ahorro, invertir en mí, bien, la mejor inversión. Orden, perfecto, como la bandera de Brasil, orden y progreso, ¿no? Ingresos extras o ingresos pasivos, excelente. Ingresos pasivos, disciplina, muy bien, Alfonso. Cristian dice proyectos, amor por la venta. Ahora nosotros les vamos a presentar tres ejes temáticos que los vamos a desarrollar hoy. A ver qué les parece. Son ejes universales, ¿no? Esto de somos seres humanos y siempre buscamos este bienestar, ¿no?
Lo primero que vimos como eje principal para poder elevar el bienestar financiero tiene que ver con transformar la mentalidad financiera, alimentar nuestra mente con mejores ideas, con mejor información. Y también, pegado a eso, mejorar la relación que tengo con el dinero, y no el dinero como un fin, sino un dinero como un recurso. Y también múltiples recursos, por ahí dentro del mundo dinero, del lenguaje financiero, encontramos la relación que tengo con el gasto, la relación que tengo con la deuda, la relación que tengo con la inversión, la relación que tengo con la sociedad. Todo eso son relaciones que vamos teniendo. Entonces, vamos a ver una metodología cómo transformar esa mentalidad y la relación con el dinero. Primer eje temático. Segundo eje temático, vamos a ver también algo fundamental. Tenemos que saber dónde estamos parados hoy. Y dónde estamos parados tiene que ver con una herramienta fundamental que Robert Kiyosaki nos facilitó, y es el estado financiero personal. El juego Cash Flow nos invita a trabajar nuestro estado financiero personal, comprenderlo, ordenarlo, saber cómo funciona el flujo. Bueno, eso es lo que vamos a ver, cómo funciona el flujo de dinero a través del estado financiero personal. Pero cuando ustedes tengan la posibilidad de hacerlo con los números reales, les va a traer justamente claridad, transparencia. A veces no es motivador, ¿sí? Porque nos está mostrando una realidad. ¿Cuál es la realidad de las decisiones que tuvimos tomando en los últimos 3, 4, 5 años? Pero eso no está tallado en piedra, lo puedo modificar. ¿Cómo? Con nuevas decisiones y nuevas acciones. Para eso necesitamos un mindset más elevado, ¿sí? Nuevas ideas. Y por último, Mati, ¿qué te parece? Vamos a ver cómo crear futuro, porque también es fundamental multiplicar, invertir y también construir patrimonio. Que ese mismo patrimonio genere más patrimonio. ¿Qué les parece? Este modelo ACE tiene que ver con estar predispuesto a hacer lo propio, qué necesito saber y cómo lo integro. O sea, si yo tengo un objetivo financiero, ¿qué necesito saber puntualmente? ¿Y cómo lo integro a mi vida para que sea práctico, lo pueda realizar y generar un hábito diario? La segunda es la C, de comprender. Ahí tengo que ir más en profundidad, llevarlo a la práctica. ¿Para qué me sirve esto en mi vida hoy? ¿Para qué me sirve aprender del estado financiero? ¿Para qué me sirve aprender más sobre la relación con el dinero? ¿Para qué me sirve más aprender sobre la deuda, deuda buena, deuda mala, activos verdaderos, activos no rentables, apalancamiento? ¿Cómo invertir con dinero, sin dinero, emprender con dinero, sin dinero? ¿Para qué me sirve todo eso? Obviamente todo esto está alineado con el objetivo personal, de vida y financiero. Y la última es la E de emprender, del modelo ACE. Emprender tiene que ver con tomar acción. O sea, sin acciones es poco probable que podamos profundizar en la comprensión de todos los temas. ¿Cómo lo pongo en movimiento? Con propósito a toda esta sabiduría que le vamos a compartir hoy. Iván, para agregar también en esto que estás trayendo, quiero compartir una historia de manera muy breve, porque esto evidencia también uno de los ejes de todo esto, que tiene que ver con tomar una decisión y con ser persistente y pagar el precio. ¿Por qué? Hoy les conté que en el 2017 yo tomé esta decisión de construir este camino, pero no pude sostenerlo desde el momento en el que me propuse hacerlo. De hecho, acá estoy viendo que está conectado Tona, creo que es Tona Morales, es un amigo de México. Está Samuel Costabel también, un amigo de Argentina. Yo en el medio de este proceso me quedé en la calle. Tona acá es testigo, él vivía conmigo en ese momento, yo me quedé en la calle y no tenía ni para comer. Entonces, muchas veces, y Samuel me transfirió plata desde Argentina para que yo pueda comer. ¿Me explico? Entonces, a veces nosotros recibimos la información, nuestra mente lo descubre y empieza todo un proceso de este aprender con H en donde lo empezamos a atravesar por el cuerpo y lo empezamos a practicar y a practicar y a practicar y erramos una vez, dos veces, tres veces, nos caemos hasta que logramos realmente interiorizar el concepto, la idea, el aprendizaje, lo transitamos y logramos construir con eso. Entonces, esto que Iván está mencionando es súper importante porque no se trata de que ahora tenemos la información y en un abrir y cerrar de ojos se transforma toda nuestra vida. Esto es tomar una decisión, que es lo que realmente va a cambiar el rumbo de tu vida,
y es empezar a transitarlo por el cuerpo sabiendo que nos vamos a equivocar, sabiendo que hay un precio que tenemos que pagar hasta que el aprendizaje sea nuestro y logremos construir esa realidad. Quería complementar con esto, Iván. A mí lo que me dio la educación financiera fue certidumbre, pero los primeros negocios no me fueron bien. ¿Pero por qué? Porque me faltaba madurez, me faltaban herramientas, me faltaba recursos internos para poder conectar mejor con las personas, mejor con los socios, ver mejores socios que los que antes, porque tuve también problemas legales con socios. Entonces, es un camino de maduración, de crecimiento. Exacto, porque sobre todo en las redes sociales y el mundo de hoy te venden el tema de las finanzas como si fueras rico de la noche a la mañana y hoy dale y venden toda una ideología que muchas veces es diferente al proceso que te lleva a ese lugar. Entonces, queremos ser transparentes en relación a cómo es realmente el proceso. Yo siempre digo que tenemos, por un lado, el sujeto y por otro lado tenemos el actor. El actor es el que actúa y a lo mejor crece rápido, pero el sujeto no. Entonces tiene una manera de ser que no tiene una muy buena relación con el dinero. Por ejemplo, en el caso de Ronaldinho, ¿sí? O el caso de Tyson. Sujeto-actor. El actor le iba muy bien porque profesionalmente ganaba mucho dinero, pero el sujeto no tenía una manera de ser para poder conservar la prosperidad y la abundancia que le estaba llegando. Entonces, siempre que hay que ir de la mano el desarrollo personal junto con el financiero. La neurociencia, el coaching ontológico y el coaching financiero hacen una interacción muy importante, porque ahí nosotros desde la neurociencia vamos a poder reconocernos, tomar conciencia de cómo funciona nuestra biología, que la mayoría de las decisiones la tomamos de nuestra biología, no de nuestro pensamiento. Nuestra biología tomó ya la decisión mucho, mucho antes de lo que nuestra razón puede comprenderlo. También el coaching ontológico con herramientas poderosas que vamos a ver ahora seguido. Y el coaching financiero, que es la parte más técnica a nivel financiero, conociendo el lenguaje, conociendo diferentes tipos de herramientas para poder ordenarnos y planificar a 5, 10, 15, 20 años nuestra vida. Y de eso nace la diplomatura en coaching financiero, en esta integración. Transformar la Excelente. mentalidad financiera y la relación con el dinero. Transformar la relación con el dinero y también la mentalidad. ¿Cómo podríamos lograr esto? ¿Tenés alguna creencia limitante? Yo creo que todo el tiempo estamos gestionando o ampliando nuestras creencias, porque si estamos en una brecha de $5.000, ¿por qué no 10? Si estamos en la de 10, ¿por qué no 20? Si estamos en la de 20, ¿por qué no 40? Ujú. Entonces, creo que es un constante cuestionar, replantear y volver a generar convicciones que nos permitan pasar al siguiente nivel, porque todos estamos expandiendo nuestros límites de manera constante porque son 40, ¿por qué no 80? A ver, pongan en el chat, ¿qué creencia limitante crees que te está justamente sirviendo como obstructor para pasar al siguiente nivel? Vieron que tenemos recursos y obstructores. Recursos que podemos administrarlos y obstructores que me impiden avanzar. Pero hay alguna creencia que pueda estar funcionando más como obstructor en vez de como recurso. A ver, pongan en el chat. Contanos, Mati. Sentimiento de merecer, dice Patricio. Ujú. Yo creo que el primer ejercicio que todos tenemos que hacer, y es un círculo virtuoso que se repite, es observar qué me pasa a mí cuando pienso en el dinero, qué conversaciones tengo, qué emociones aparecen y cómo reacciona mi cuerpo cuando pienso en, fíjense esto, hagan el ejercicio de salir a la calle y decirle a una persona, me voy a convertir en supermillonario. Voy a comprarme un departamento todos los años. Voy a generar un negocio que me permita generar $1.000.000 todos los años. ¿Qué te pasa si pensás en hacer ese ejercicio? Primero, ¿qué respuesta vas a recibir probablemente? Y segundo, ¿qué te pasa a vos pensando en eso? ¿Qué te dice tu cabeza? Te dice, deja de soñar. Te dice, sí, obvio que sí. Te dice, sí, con un proceso y en cierto tiempo. ¿Qué te dice tu mente? ¿Cómo te sentís? ¿Sentís ambición? ¿Sentís deseo? ¿Lo ves realista? ¿Lo ves alcanzable? ¿O sentís miedo? ¿Se te va la energía? ¿Te achicás? ¿Te contraes? ¿O tu cuerpo se pone duro? ¿Qué te pasa a vos cuando
pensás en construir un patrimonio, en invertir, en expandirte? ¿Qué te pasa? ¿Tu cuerpo te acompaña? ¿Tus emociones te acompañan? ¿Tu mente te acompaña? ¿O te comprimís? Me genera ansiedad. Ok, perfecto. Ahí tenemos un indicio, ahí tenemos un primer punto para empezar a observar. Y acá quiero aclarar algo también. Acá no hay ni bien ni mal. No se trata de que algo está bien o algo está mal. Se trata de, ¿hay coherencia con lo que quiero o requiero trabajar hacia adentro para generar esa coherencia? No hay bien o mal. Es qué me pasa y cómo me gestiono y hago un proceso de cambio, de transformación para estar alineado con eso. Detrás del sentimiento de merecer, detrás del miedo al éxito, del fracaso, ¿hay algún beneficio? ¿Cuál es el beneficio detrás de esa limitante, de ese pensamiento limitante que tengo? Porque de alguna manera nuestro cerebro, obviamente, nos quiere proteger y nos quiere cuidar tanto que no nos invita a la acción. O sea, nos quiere cuidar tanto que, obviamente, todo lo diferente es amenaza. Todo lo que me da amenaza, lo evito. Gracias al miedo podemos sobrevivir. Entonces, estamos más pendientes a detectar la amenaza y el miedo en vez Exacto. de enfocarme de la oportunidad que tengo enfrente. Entonces, siempre estamos más pendientes de el miedo, del temor, de la amenaza. Entonces, ahí estamos tomando decisiones más biológicas que racionales. Acá Entonces, Iva nos está diciendo, no le encuentro el beneficio. Uy, qué difícil, no sé. Vamos a un ejemplo para que podamos llevarlo a la realidad de hoy. Vamos a un ejemplo. Supongamos que me da miedo la exposición. Supongamos que si me expongo y la gente opina de mí, me duele, entonces no quiero exposición. Por ejemplo. Si yo creo que construyendo riqueza voy a resaltar, voy a llamar la atención, me van a observar y me van a juzgar, probablemente inconscientemente haga cosas para no tener esa riqueza, para no llamar la atención, para que no me juzguen, para que no me duela. Y esto es solo un ejemplo de muchas cosas que pueden estar detrás. con respecto a la deuda, cuando yo era chico, cuando iba a la escuela primaria, yo vi abundancia en mi casa. Pero después en el secundario empecé a ver escasez. Tanto de escasez que sacaba una deuda, mis viejos, para pagar otra deuda. Entonces yo veía malestar en mi familia, discusiones con el dinero, con esto, con lo otro. Empezaron a vender parte del patrimonio para pagar la deuda y no salían más. Así que todo a nivel emocional, a nivel relacional con respecto a la deuda, yo tenía un concepto de la deuda que era una sola deuda y toda mala. Entonces, no me llamaba la atención de ir al banco a pedir deuda para poder emprender. Cada vez que yo emprendía, que emprendo desde chico, siempre lo hice con el dinero mío. Pero siempre iba muy lento porque por ahí necesitas como emprendedor una inyección de capital. Así que bueno, de ese lugar mi relación con la deuda era mala. Cuando yo pienso en la deuda en aquel momento me generaba angustia en las manos, me transpiraban las manos, la cara. Ya el mismo pensamiento, no sé si les pasa a ustedes cuando ustedes tienen algún pensamiento que recuerdan de alguna pérdida, alguna estafa, algún error financiero, alguna situación, se tensan y el cuerpo lo somatiza por algún lado, en la cara, en el tono de voz, en las palpitaciones, en la transpiración. Fíjense, otra regla importante de la neurociencia, el cerebro no distingue realidad de ficción. Entonces yo ya lo recuerdo y ya me tenso en el mismo momento. Obviamente lo tengo trabajado, por eso no me tenso como en aquel momento, pero no distingue realidad de ficción, entonces me provoca la misma sensación. Entonces, cuando nosotros tenemos diferentes fallas a nivel financiero, también si lo recordamos, somatizamos de tal manera que evitamos el error, evitamos provocar la misma situación. Y el cuerpo nos quiere cuidar, pero en realidad nosotros queremos progresar, entonces estamos en esa disyuntiva. Cuando yo era chico, empecé a observar qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Con mi viejo, con mis hermanos, con respecto a la deuda, el dinero, escaseaba, peleaban, todo con respecto a la deuda. Ahí aparecieron esas creencias heredadas, ¿sí? De la familia, el mismo sistema familiar me estaba programando. Desde ese lugar yo elegí tomar que la deuda era mala, era nociva, era que los bancos abusaban, me daba ira, bronca, entonces me ponía mal la deuda. Obviamente, ¿cuáles son mis acciones con respecto a la deuda?
y evitaba. Entonces usaba poco las tarjetas de crédito, no buscaba los bancos para apalancarme y seguía un patrón familiar con respecto a la relación del dinero y la deuda. Y por último, los resultados que tenía eran muy pobres, porque en realidad era más no una acción, sino una inacción con respecto a tomar deuda. Entonces, desde ese lugar, cuando yo aprendí desde el coaching ontológico el modelo OSAR, que es de Rafael Echeverría, que es chileno, él explica este modelo OSAR, que es un poco lo que me pasó a mí, simplemente lo estoy poniendo en un método. El modelo OSAR habla del observador, habla del sistema, el sistema de creencias que heredé a nivel familiar y cómo yo me manejaba en ese sistema, las acciones, que tomé también patrones familiares, y también los resultados que tenía con respecto a la deuda. Siempre emprendí con el dinero propio, no pude acelerar esos negocios con apalancamiento. Entonces, volviendo al modelo OSAR, todos buscamos un resultado, ¿sí o no? Entonces, ese resultado que buscamos, decimos, bueno, nadie se anota en una carrera para poder dejar a mitad de carrera, ¿sí o no? Nadie va a un trabajo que después quiere abandonar el trabajo o nadie quiere empezar una dieta para bajar de peso y después de la semana dejarla y volver a aumentar de peso. O sea, todos buscamos un resultado y que sea óptimo. Ahora, ¿por qué no todos llegamos al mismo resultado que deseamos? ¿Qué es lo que sucede en el camino? ¿Por qué no tengo el resultado que quiero en lo económico, en la relación con mi hijo, en la relación con mi socio, en las ventas? ¿Por qué no logro el resultado que quiero en un deporte? Justamente porque para llegar a un resultado necesitamos tener múltiples acciones y esas acciones están condicionadas por el sistema que estamos habitando y el observador que somos. Ahora, para poder resolver ese nudo, ese obstructor, obviamente que tengo que reconocer otros elementos, como por ejemplo las acciones, el sistema y sobre todo el observador. Si yo trabajo el observador y reinterpreto la deuda, puedo obviamente cambiar mis acciones y cambiar mi resultado. Y eso es justamente lo que pasó, porque el observador se forma por tres dominios: lenguaje, emoción y cuerpo. ¿Cuál es el lenguaje que yo tenía antes? Que la deuda es mala, que no sirven, que abusan. ¿Qué emoción me daba la deuda? Y una emoción de ira, bronca, resentimiento. ¿Y cómo se somatizaba en mi cuerpo? Y me daba bronca, la cara me cambiaba, en las manos me predisponía para pelear. O sea, entonces, fíjense que un pensamiento, ese observador me lleva a actuar de tal manera en un sistema, a tomar acción y tener un resultado. ¿Cuándo cambió ese resultado? Cuando apareció el lenguaje, un lenguaje diferente en mi vida. Cuando justamente fui a Chile y apareció ese lenguaje de Robert Kiyosaki que dice, existe la deuda buena y la deuda mala. Nunca había aparecido en mi lenguaje deuda buena. Digo, ¿qué es la deuda buena y qué es la deuda mala? Para mí era una sola deuda y toda mala. Entonces, a partir del lenguaje, pude aprender algo nuevo, comprenderlo y emprender una deuda diferente. Entonces, puse en práctica la deuda buena, tuve resultados, cambia mi emoción y cambia mi cuerpo. Mi predisposición a la acción cambia. Y ahí empecé a justamente trabajar en apalancamientos cada vez más grandes hasta armar empresas o sociedades anónimas simplemente por el apalancamiento. Hoy mi relación con la deuda cambió, mi emoción cambió con la deuda, mi cuerpo cambió y pude armar múltiples negocios gracias a la deuda. También yo influí en mi sistema porque mi hijo y mis familiares, al verme cómo cambié esa interpretación, también estoy influyendo de manera positiva en ellos. Entonces no es solamente el hecho de ganar dinero la educación financiera, es un proceso de transformación personal, es un descubrimiento de herramientas y de recursos personales al servicio de la prosperidad. De eso se trata la educación financiera. Con uno de los comentarios que dice, claro, tremenda introspección hay que hacer, mucho autoconocimiento profundo. Claro, porque el observador es esto. Yo observo la vida a través de mis creencias, a través de mis paradigmas, a partir de todo eso que absorbí de mi sistema, de mi entorno, de mi contexto, de las personas con las que me relacioné, de la escuela, de mi país.
Y a partir de eso empezamos a interpretar y empezamos a tomar decisiones y empezamos a generar nuestra realidad. Entonces, parte de aprender todo esto que estamos compartiendo tiene que ver con desaprender lo que no me funciona. Y para desaprender lo que no me funciona, primero tengo que ser consciente. El ser humano atraviesa cuatro fases en el proceso de aprendizaje. Lo primero es la incompetencia inconsciente, cuando yo no sé que no sé. No sé que estoy interpretando el mundo según mis creencias, mis paradigmas, mi cultura, mi historia. No sé que puedo hacer algo diferente. No sé que hay otras opciones. No sé que no sé. Y el objetivo de hoy tiene que ver con pasar a la segunda fase. Sé que no sé. O sea, la incompetencia consciente. Ya sé que hay algo que no sé. Y acá es donde empezamos con esta autoobservación y empezamos a ponerle una forma, una figura a mi pensamiento, a mis emociones, a cómo reacciona mi cuerpo. Empezamos a observar para generar esa conciencia. Y esto es un proceso. Y es ahí donde con esfuerzo, con voluntad, empezamos a tomar decisiones diferentes y pasamos a la tercera fase, que es la competencia consciente. Soy competente de manera consciente, tengo que estar pensando, analizándolo, tomando la decisión, invirtiendo mucha energía, hasta que lo automatizo, que es la última fase, que es la competencia inconsciente. Ya lo hago de manera automática y natural. Y para esto, tengo que atravesar estas fases del aprendizaje, tengo que encontrarme siendo ignorante en algunos aspectos, tengo que empezar a observarme para ver qué es lo que me está pasando y eso refuerza una vez más por qué es tan importante trabajar en uno mismo. Porque es mi mente, son mis emociones y son mis hábitos lo que están interactuando con este sistema, con los diferentes actores y generando este resultado. Por eso creo que es fundamental la autoobservación, la introspección y el desarrollo personal para llevar adelante este proceso. Este ejemplo de los recursos y obstructores. Fíjense que mi relación con la deuda funcionaba como un obstructor y a partir de conocer un nuevo lenguaje, de reinterpretar la deuda, de poder ponerla en práctica y empezar a tener resultados en chiquito, fue que justamente ese proceso me llevó a pasar de un obstructor a que sea un recurso. Entonces, ¿cuántos obstructores estamos teniendo nosotros a nivel personal, a nivel sistema, que lo podemos cambiar a recursos? Entonces, nuestra vida es mucho más sencilla, más ecológica, mucho más potenciadora y superadora. Esto de reconocer recursos y obstructores. Y hay muchísimos recursos que tenemos alrededor nuestro que ni siquiera nos damos cuenta, porque no tenemos un objetivo concreto. Cuando tenemos el objetivo, aparecen los recursos. Si no tengo un objetivo, no aparece el recurso. Nosotros con Mati decidimos decir, che, ¿por qué no ponemos al servicio de Chile la diplomatura en coaching financiero? Bueno, ahí aparecieron los recursos. Volví a contactar amigos de Chile. Ahora, ni siquiera estoy viendo Venezuela o Colombia u otro país. ¿Por qué? Porque el objetivo está en Chile. ¿Me explico? Entonces, cuando marcamos un objetivo, aparecen los jugadores, aparecen los recursos, aparecen los mentores. ¿Sí? Por eso es muy importante tener un objetivo claro. Dentro de estas competencias técnicas, vamos con el segundo eje temático que tiene que ver con ordenar y comprender los números de la vida. No sé si tuvieron la oportunidad de armar su propio estado financiero personal. Si no, ya van a tener la oportunidad aquí. Entonces, para poder comprender el flujo del dinero, les voy a traer una historia. Una historia que se llama la historia de Luisito. Luisito, en este caso, acá está jovencito Luis, estamos hablando de 17, 18, 20 años, recuerden cuando ustedes eran chicos y empezaron a emprender o empezaron con su primer trabajo. ¿Qué sucedió cuando empezaron a ganar su primer dinero? Empezaron a cobrar y a ganar su primer dinero. Ahí aparece dentro de su vida el estado financiero personal. ¿Aparece siendo consciente o inconsciente? Porque en realidad, ¿qué es lo que aparece cuando ustedes cobran dinero? Aparece un ingreso y obviamente, ¿en qué gastaban el dinero en ese momento? Y acá Luisito en la historia, salida, ropa, perfume, cine, etcétera.
¿En qué gastaban ustedes en aquella época los primeros ingresos que tenían? Entonces, seamos conscientes o no, ya aparece el estado financiero con un flujo de dinero. ¿Cuál es el flujo de dinero? Entra el dinero como ingreso y sale como gasto. Fíjense, entra y sale. Muy simple, ¿sí? Es un estado financiero simple. Luisito sigue creciendo y se consolida en el trabajo, en donde ya le llega una notificación, un mail y a su casa una tarjeta de crédito, felicitándolo porque ha cumplido ciertos requisitos en donde tiene un crédito en el banco. Entonces Luisito feliz, ¿qué es lo que hace? Y bueno, acelera el consumo, dice, bueno, aprovecho, me voy de viaje, compro tal ropa, entonces acelero el proceso de consumo. Entonces ya cambia el flujo del dinero. ¿Qué es lo que aparece ahí? Entra y sale como gasto, pero también entra el flujo, va a la columna de pasivos, vuelve a la columna de gasto y se va. Cambia el flujo del patrón de dinero. Sigue la historia, llama joven, Luisito, dice, bueno, ya me consolidé en laburo, tengo la tarjeta de crédito, tengo más capacidad crediticia, voy por mi primer activo, che, me compro mi auto. Qué lindo, el primer auto, el olorcito nuevo, todo nuevo, espectacular. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Ya no es el mismo nivel de gasto que tenía antes. Antes era la salida, la ropa, los viajes, pero ahora tenemos mantenimiento del auto, seguro, impuestos, peaje, cochera. Entonces, aparte de la tarjeta de crédito, tenemos justamente la prenda, que le llamamos aquí en Argentina, o la deuda del automotor, cuota que tengo que pagar mensualmente. Entonces el nivel de gasto va aumentando y el flujo sigue siendo el mismo, se va todo como gasto. Sigue creciendo Luisito, llega a una cierta edad que formaliza la pareja. ¿Qué viene con la pareja? Viene la casa, viene el perro, viene el gato, vienen los chicos. Y aparte, ¿qué es lo que viene? Una segunda, tercera, cuarta tarjeta de crédito. Aparte viene la hipoteca. Imagínense, yo no puse acá todos los gastos que tenemos real, ¿no? O sea, son algunos. Pero fíjense el patrón de flujo de dinero. Entra y sale como gasto y sigue creando activos, pero activos de consumo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ya termina la vida útil laboral, diríamos, ¿no? Digamos, 50, entre 50 y 60 años que ya queremos estar tranquilos. Acá llega Luisito a esa edad y dice, ¿qué es lo que hice en mi vida? Trabajé, me fue muy bien, pero ¿qué es lo que hice? Y bueno, me di los gustos. Me fui de viaje, compré la casa, compré el auto, me di un gusto, me compré la moto. Pero si hacemos el estado financiero real y vemos el flujo del dinero, ¿qué es lo que sucede? Todos los activos que compro le podemos poner otro nombre. Le podemos poner un activo no rentable. El activo no rentable es el que me genera gastos o inmoviliza el dinero, que se termina yendo fuera como gasto. No es un activo verdadero que me genere ingresos. Fíjense el patrón de flujo del dinero de Luisito, en toda su vida, entra el dinero y se va todo como gasto. Entra y se va como gasto. Yo le puse Luisito, pero es la historia de Iván. Iba a ser demasiado obvio poner ahí la historia de Iván. Pero en realidad creo que es la historia de todo el mundo. Cuando comenzamos, empezamos a ser Luisitos. Pocos, quizá nos damos cuenta de que invirtiendo y haciendo trabajar el dinero, podemos salir de ese círculo vicioso. Pero en realidad, acá, Luisito, el ejemplo que te quiero dar es que la gran mayoría de todos los estados financieros que vengo haciendo durante años sigue el mismo patrón. ¿Y cuál es el patrón? ¿Se acuerdan del modelo OSAR? Tenemos observador, sistema, ¿no? Dentro del sistema, culturalmente, estamos programados para ser grandes consumidores. Estamos programados para trabajar para elevar mi estilo de vida. Entonces, siempre elevo mi estilo de vida al ingreso que estoy teniendo, pero no estoy trabajando mi retiro, no estoy trabajando mi patrimonio para que genere más patrimonio, no estoy trabajando mi plan financiero para mi libertad financiera. No nos enseñan eso. Entonces, desde ese lugar hay un cambio de mindset justamente para aprender a trabajar los recursos de una manera totalmente diferente y eficiente para mi vida. No es solamente trabajar para elevar mi estilo de vida, no alcanza con eso hoy día, hay que ser más inteligente y para eso estamos educándonos financieramente. Pero ¿qué opinan acá con respecto a la historia de Luisito? En esta vida
le fue muy bien a Luisito, trabajó y logró tener su auto, su casa, su moto. Muchos ni siquiera tenemos esto. Pero ¿qué sucede si Luisito se divorcia? ¿Qué pasaría? Póngame en el chat, a ver. Si Luisito se... 50% menos. ¿Ah? 50% menos. Ahí nomás, de entrada. ¿Qué pasa si Luisito depende de las ventas y lo choca un auto y está un año parado? ¿Qué pasa si nos agarra una pandemia? Pusimos un negocio y nos agarra una pandemia y estamos parados. ¿Qué pasa si tiene una enfermedad Luisito? ¿Qué pasa si un familiar directo tiene una enfermedad? ¿Qué pasa si cualquier motivo, no importa cuál fuere, se cortan los ingresos de Luisito? ¿Qué pasa con su patrimonio? Y tienen que empezar a vender el auto, la casa, porque no puede sostener el nivel de gasto que tienen y tampoco el nivel de pasivos. Y los activos que tiene, simplemente un activo no rentable. Entonces, tantos años de trabajo para construir una familia y patrimonio familiar y que sea tan frágil, ¿no? Yo pienso, digo, tengo que ser más responsable con el dinero, con lo que gano y con las inversiones. Tengo que aprender a invertir, tengo que aprender a construir patrimonio. Tengo que aprender a que el patrimonio me genere más patrimonio. De ahí viene el famoso dicho que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. ¿Por qué? Porque el pobre invierte en consumo personal y se va todo como gasta, entonces se vuelve cada vez más chico, ¿sí? Porque los ingresos no son lineales y siempre para arriba, fluctúan también y cualquier imprevisto puede sacarme del juego. Mientras que los ricos generan activos en donde viven de sus inversiones. Por eso se hacen más ricos porque no gastan todo el ingreso que tienen, sino que reinvierten todo el ingreso que tienen. Por eso los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Simplemente es una idea, porque lo podemos cambiar aquí al patrón de flujo de dinero. Incorporando hábitos financieros saludables, cambiamos el patrón de flujo de dinero. Pero tenemos que tener un interés de aprender. Tenemos que tener un interés de comprenderlo más, involucrarme. Y tenemos que tener también el interés de ponerlo en práctica, o sea, emprender. Entonces, no importa si sos empleado, siendo autoempleado o trabajas por comisión, no importa la actividad que hagas, una parte de ese dinero que te ingresa lo tenés que aprender a hacer trabajar para vos. Buscarle un empleo a ese ahorro que estás teniendo. Y obviamente, mientras más rápido y veloz sea el flujo de dinero que te da ese interés, vas a poder hacer interés compuesto y hacerlo escalable. Pero es encontrar el camino. Cada uno busca el camino que quiere. Quizás Mati está más orientado a los bienes raíces, yo estoy más orientado a los negocios y a la bolsa de valores, pero no hace falta descartar uno por el otro, sino es justamente complementarlo. Dependiendo de quién está haciendo hoy, te va a interesar más uno u otro. Mati tiene un activo que yo no tengo y no lo voy a tener nunca, que son 10 años menos de edad. Entonces tiene otra energía. Todo depende también de quién están siendo y el momento personal que tienen cada uno. Ustedes tienen que aprender a diseñar su plan financiero en base a qué es lo que quieren de ahora en adelante. ¿Qué es lo que quieren el año que viene y de ahí en adelante a 5, 10, 15 años? Sí, creo que acá se están uniendo las piezas de todo lo que fuimos compartiendo. Y vuelvo a algo que yo siempre comparto, el priorizar la educación. Esto es lo primero. A mí me parte el corazón cuando llega fin de año, estamos entrando casi a diciembre y veo a las personas entusiasmadas diciendo, este año voy a hacer esto o lograr esto otro o tal cosa. Y yo digo, ok, pero ¿por qué? ¿Qué es diferente este año a los últimos 5, 10, 15 que querías exactamente lo mismo? ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero invertiste en tu educación, en cambiar tu mente, en adquirir herramientas? Pienso de la misma manera, siento de la misma manera, actúo de la misma manera. ¿Por qué este año va a ser diferente? Entonces, ahí estás tocando un punto que tiene que ver con el observador.
que es cómo cambio mi perspectiva, cómo cambio mi conversación, cómo alimento mi mente para poder observar las cosas desde otra perspectiva que me permita pensar diferente, sentirme diferente y accionar diferente. Entonces ahí es donde todo esto se empieza a relacionar y empieza a tener sentido esto de cuál es el objetivo, en qué punto de partida estoy y según mi situación actual, cuáles son las decisiones que tengo que ir tomando para construir este proceso y llegar a este objetivo, porque para todos es diferente, para todos es diferente. No hay una fórmula mágica que podemos copiar, pegar y ahora todos estamos alineados y en coherencia. Cada uno tiene que ir encontrando su proceso, ese paso a paso desde su situación actual para poder lograr esto. Es que me hace Patricio, mucho sentido todo lo que comentan. Esto de tener interés en emprender y cambiar las acciones. Me llamó la atención que Iván le gusta el tema de la bolsa. Quizás uno de los patrones que noto en las personas que han logrado un éxito financiero es la valentía, ¿no? Es como que tomar acción con valentía es algo que yo admiro. Eh, entonces, lo uno al interés que tiene Iván por la bolsa. ¿Cómo manejas el riesgo? ¿Cómo actúas con valentía frente al riesgo en tu toma de decisiones? Bien, siempre hay que rodearse de buenos mentores. ¿Sí? Esto lo dice Kiyosaki, lo dicen un montón de gurús. Que, es más, Tony Robbins también tiene sus propios mentores, ¿no? Yo en la búsqueda de la bolsa de valores me he topado con diferentes mentores, diferentes niveles, pero me he topado con un profesional. Lo que yo aprendí con él es comprarle un seguro a las inversiones en donde minimizo el riesgo y también elimino el riesgo en determinados momentos. Entonces yo dejé de hacer trading en la bolsa para justamente administrar mi portafolio. Yo cuando compro un activo no lo vendo más. Yo compro el activo, le compro un seguro a 2, 3 años y ese activo y ese seguro me permite a mí invertir al alza y a la baja, en donde me genera un flujo semanal, en donde es prácticamente sin riesgo. Pero bueno, son herramientas profesionales que te ofrece el broker en Estados Unidos. ¿Se puede invertir minimizando el riesgo en la bolsa, en bienes raíces, en negocios? Sí. Tenemos que tener el mindset necesario para buscar la lógica y buscar los instrumentos para justamente protegerse. Entonces, haga lo que hagas, siempre, siempre minimizar el riesgo. No, yo no sugiero poner un negocio para tener el 100% de riesgo o más de un 100%. Yo he tenido negocios que hasta tuve más de un 100%. No es solamente el capital que puse, sino también todos los compromisos futuros que uno tiene. Empleados, proveedores, compromiso, alquiler, etcétera. Entonces, si te va mal, perdés más del 100%. Entonces, ¿cómo puedo minimizar el riesgo o eliminar el riesgo? En los negocios, en los bienes raíces o en la bolsa. Hay formas. Y para eso necesitamos educarnos. Es tener un mindset e ir en búsqueda de esos instrumentos. escuchando a Gran Cardón en uno de sus audiolibros y contaba una experiencia en donde había perdido todo su dinero y su papá le dijo que cómo iba, que deje de jugar con el dinero. Un mal mentor. Hasta que uno de sus tíos le dijo que el problema no era que había perdido el dinero, el problema era que había perdido su único dinero. Entonces, creo que esto de incorporar estas herramientas, saber dónde estamos parados y poder tomar decisiones de manera objetiva, creo que es el gran punto de quiebre entre improvisar, apostar versus planificar e invertir. Un Excel que te da justamente es un estado financiero personal. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos ingresos ganados, cambio tiempo por dinero. Ingresos pasivos, cambio tiempo por activos. El ingreso pasivo entra, trabajes o no trabajes. Tenemos los gastos y tenemos activos verdaderos y los activos no rentables. Para poder lograr la libertad financiera,
se logra cuando el ingreso pasivo son mayores que los gastos totales. Entonces, tenemos dos indicadores. Tenemos acá, por un lado, el ingreso pasivo y tenemos el gasto total. ¿Cuánto ganamos mensualmente? Supongamos, ponemos acá en dólares, por ejemplo, estamos ganando $3.500. Pongo cualquier número, puede ser más, menos, no hay problema. Tengo un ingreso ganado, ¿sí? De $3.500. Y tengo un gasto que por lo general se acerca al gasto, al ingreso que yo tengo. Tengo un gasto de $3.000. Entonces tengo un cash flow, o sea, un flujo de dinero que me está sobrando de $500. Esto lo puedo invertir o lo puedo gastar, dependiendo de mi objetivo financiero. Si yo tengo una inversión de cartera en la bolsa de valores, o por ejemplo compro un bien raíz que me está generando, no sé, $500, ¿qué es lo que sucede acá? Es un indicador en donde me dice que yo estoy avanzando un 17% hacia mi libertad financiera. Entonces tengo mi ingreso ganado por un lado, mi ingreso pasivo por el otro, la suma de ambos me da ingresos totales. Ingreso total menos el gasto total me da mi cash flow. Este cash flow lo puedo volver a invertir o lo puedo gastar. Ahora, si yo gasto acá, cambio el auto por uno mejor y tengo acá $400 más de gastos, ¿qué es lo que sucede? Se va achicando mi porcentaje. Si yo gasto acá otros 400, ¿qué es lo que sucede? Se sigue achicando. Pero si yo me enfoco en generar cada vez más, por ejemplo, $2.000 de ingresos pasivos, y ya estoy cerca a un 34% de lograr mi libertad financiera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuándo me empiezo a dar los gustos? Cuando mi ingreso pasivo supera mi gasto mensual. Supongamos que yo tengo acá unos $1.500 más. Superé un 32% sobre mi libertad financiera. Entonces yo ahí puedo elevar mis gastos, yo tengo un 32% para excederme, porque sigo viviendo de mis inversiones. Es espectacular, porque esto te da claridad, te sitúa cómo están tus finanzas hoy, y esos números te cuentan una historia de quién estás siendo a nivel financiero. Si vos querés cambiar algo, está bueno tener recursos, ¿sí? Como por ejemplo el estado financiero personal, para poder analizar cuáles son los próximos pasos y no hacerlo a ciegas. Por eso Kiyosaki siempre dice, somos ciegos financieramente, porque nos faltan un montón de herramientas o recursos para poder analizarlo, ¿sí? No tiene que ver con ganar más dinero o ser buen profesional, más profesional, o cuánto ganas. Tiene que ver con el mindset de prosperidad. Sí, todo esto es la base y estoy seguro de que todos pensamos en algunas personas y podemos ir teniendo ejemplos de esto. Yo he conocido grandes empresarios que han nacido con una empresa ya consolidada y con patrimonio y que han tenido la inteligencia de poder multiplicarlo, de reinventar su modelo de negocio, de escalar todavía más. Y también he conocido personas que han nacido con empresas, con capital y que han tomado malas decisiones y han destruido todo eso que heredaron. Entonces, nuestro resultado no determina nuestro futuro, es el indicador de un proceso anterior. Y esto es el claro ejemplo de que no tiene que ver con dinero, tiene que ver con mi educación. ¿Cómo explico que alguien nace con una empresa consolidada, con un patrimonio y lo destruye y otro lo multiplica? La educación no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la educación. Entonces, una manera de elevar nuestro bienestar financiero tiene que ver con justamente asumir un compromiso y asumir la responsabilidad de aprender, comprender y emprender más sobre las finanzas personales. Crear futuro, multiplicar, invertir y construir patrimonio. Esto también es un arte en donde uno va descubriendo diferentes caminos para poder lograr administrar ese patrimonio y que el patrimonio genere más patrimonio. En este caso, por ejemplo, el carpintero no empieza su trabajo yendo directamente a la aserradero a cortar tablas, ¿sí? Imagínense si ustedes son carpinteros. No van a buscar y a comprar cualquier material. ¿Qué es lo que hacen primero?
primero necesitan un plan. ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que quiero construir? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Una mesa? ¿Una silla? ¿Un banco? ¿Para qué servirá ese mueble? O sea, ¿cuál es el uso que le voy a dar? ¿Cuál es el cliente que me está pidiendo algo? ¿Para una casa? ¿Para una oficina? ¿Qué materiales necesita? ¿Qué herramientas necesita justamente para que salga bien? Entonces, antes, el primer paso, antes de actuar, siempre es el plan. Por eso, Padre Rico le enseñó a Robert Kiyosaki que invertir no es comprar una casa, no es comprar una acción, no es ponerse un negocio. Invertir es el plan antes de la acción. Invertir significa el plan. O sea, el plan es invertir. Y para poder invertir, o sea, hacer el plan, necesito tener distinciones. Mientras más recursos y distinciones tengamos, más amplio y más eficiente va a ser el plan. ¿Siguen? No te enfoques en tener más madera, o sea, dinero solamente. Enfócate en tener mejores planos, planes de inversión y planes de negocio. Los planos convierten la madera en riqueza real. El plan antecede la acción. Dentro de la historia de Luisito, en donde entra el dinero y se va todo como gasto. ¿Cómo cambiamos ese patrón de flujo de dinero? Porque es un patrón que se va todo como gasto. ¿Cómo lo cambiamos? Y con otro mindset. ¿Qué significa otro mindset? Otro observador, con otro tipo de recursos. ¿Cuál sería la imagen que vamos a ir trabajando durante toda la diplomatura? Justamente el color rojo sería el patrón que se va todo como gasto. Y el azul es el patrón que genera todo negocio. En realidad puse la palabra negocio porque una acción es un negocio, un bien raíz es un negocio, todo se remonta a un negocio. Entonces, fíjense esta imagen. ¿Qué pasaría si aprendemos no solo a tener un buen estilo de vida, sino también aprender a invertir, aprender a armar negocios propios o invertir en negocios ajenos, cómo aprender a protegerme en bienes raíces, cómo protegerme en negocios, cómo armar múltiples fuentes de ingresos, e invertir en la bolsa de valores, protegerme, apalancarme, cómo generar ingresos ganados o ingresos pasivos, cómo generar ganancias de capital o flujo de dinero, qué es lo que me va a dar mayor tranquilidad, si el flujo o la ganancia de capital, cómo aplicar el interés compuesto más rápido para duplicar o triplicar en el año el patrimonio, cómo transformar la deuda mala en buena. Todo eso tiene que ver con la educación. Todo eso es lo que vemos durante el año en la diplomatura en coaching financiero. Y repito, no es solamente tomar acción, es diseñar el plan. Y para eso necesitamos trabajar en su mindset de prosperidad. Y obviamente, antes de tomar acción, va a haber un montón de obstructores. Y esos obstructores les va a decir, no, esto no sirve, no asumas riesgos, te va a ir mal, el éxito por acá no va, que tienen que ver con recursos internos. Entonces hay que trabajar también dentro de la neurociencia y el coaching ontológico su manera de ser, de relacionarse con los recursos internos, con los recursos externos, con los recursos ajenos, con las personas. Todo eso se ve en la diplomatura. Por eso, para cambiar el patrón que se va todo como gasto y hacerlo eficiente, en donde va toda la columna de activos y vivir de los negocios, de las inversiones, hace falta una transformación personal. Por eso hicimos la diplomatura en 8 meses. No es un proceso de un día para el otro. Ahora los vamos a acompañar a ustedes y les vamos a traer todos los martes diferentes herramientas de neurociencia, de coaching ontológico, técnicas de lo financiero. Van a aprender muchísimo todos los martes que vamos a estar juntos. Pero si quieren profundizar más y nos eligen a nosotros para que hagamos la diplomatura juntos y trabajemos uno a uno, tienen la oportunidad de sumarse a la diplomatura en coaching financiero 2026. Bueno, primero quiero saber qué les pareció. O sea, cuáles son los comentarios. ¿Les gustó? Más o menos. A ver, escríbanos en el chat ahí qué les pareció todo lo que fuimos compartiendo.
Buenísimo, fantástico, me gustaría. Maravilloso, súper bueno, me encantó, muy bueno, muy interesante, súper bueno, tremendo, interesante, espectacular. Bueno, veo que hay entusiasmo ahí, el feedback fue súper positivo y qué lindo, ¿no? Espectacular, me sale humo de la cabeza, una manera distinta de abordar el tema financiero, buenísimo. Yo los veía todos ahí como muy concentrados, atentos. Me faltó ver el humito, pero parecía que estaban en eso, así que espectacular, muy interesante. Bueno, me encanta. No necesitas de cambiar de identidad, no necesitas cambiar de profesión, no necesitas hacer un cambio rotundo de tu vida. Simplemente es educarte y empezar a diseñar desde lo que ya tenés, de lo que ya sos, de una manera eficiente, tu columna de activos. O sea, no hace falta que cambies de personalidad, que cambies de familia, que cambies de nada. O sea, es con lo que ya tenés, utilizar todos esos recursos de manera eficiente y de una manera diferente. Bien, entonces, feedback positivo. Eso quedó clarísimo, hay interés en esto, tenemos herramientas para seguir profundizando. Y en esto quiero compartirles lo siguiente. En primera instancia, si ustedes creen que esto puede agregarle valor a personas de su entorno, este es el momento de compartir el enlace del grupo de WhatsApp para que personas de nuestro entorno puedan incorporarse y puedan participar de siguientes talleres. Así que los invito a que hagamos dos ejercicios. Punto número uno, si te interesa lo que estuvimos trabajando, si te gustaría recibir más herramientas, si te interesa seguir profundizando, anda al grupo de WhatsApp en este momento y escribí info. Vamos al grupo de WhatsApp y escribimos info. Tenemos un minuto para hacer esto y le vamos a compartir herramientas. Info, 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 info. Todos los que quieran herramientas, quieran seguir profundizando, quieran un resumen de hoy, compartan info y nos vamos a ocupar de hacérselo llegar. Eso es lo primero. Y todo lo que falta, Mati, lo que tenemos para compartirles, no, es extraordinario, chicos. Hay Extraordinario. mucho, por eso vamos a estar haciendo un taller todos los martes donde vamos a ir brindando diferentes herramientas. Y para los que quieran puntualmente un detalle de hoy, info, ahí veo que están 100%. Uno de los objetivos que tenemos es democratizar la educación financiera, por eso todas las semanas van a estar contando con este tipo de espacios. Pueden invitar a la cantidad de personas que quieran a participar de este entorno, de este contexto. Nosotros los vamos a estar alimentando de manera constante y ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo tiene que ver con la venta de la diplomatura, porque creemos realmente que hay que generar un entorno de profundidad para poder generar una transformación y nuestro objetivo es generar este contexto y educar a la mayor cantidad de personas como sea posible para poder direccionarlos a la diplomatura y poder transformar la realidad de las personas que decidan incorporarse a este proyecto y todas las personas que sean parte del entorno de quienes decidan acompañarnos en este proceso. La diplomatura 2026 tiene que ver con una formación de 8 meses que integramos la neurociencia, herramientas de neurociencia, entendimiento de la neurociencia, coaching ontológico y el coaching financiero, la parte más técnica. Siempre desde cero hasta un nivel profesional. Vamos a ver niveles elevados de inversión, de desarrollo de negocios, la escalabilidad del negocio, la protección de los activos, diferentes tipos de activos. En realidad, les va a dar una base a la hora cuando ustedes quieren hacer una inversión, cómo pensar si es oportuno o no entrar en ese activo o no. No tiene que ver con algún instrumento financiero específico. Tiene que ver con la manera de pensar ustedes, de analizar y ser competentes si es conveniente o no entrar en esa operación o no. Así que bueno, desde ese lugar no hace falta ser coaches ontológicos sin ser del ámbito financiero, sin ser del ámbito del coaching, hacer la diplomatura. Segundo paso, el tema de la metodología. Tenemos una metodología para poder asistir a otros con un método claro, aplicable y comprobado para poder asistir a personas y también a empresas.
Más allá de que la mayoría de las personas lo hacen para desarrollo personal, nosotros siempre decimos que está bueno esta metodología porque te permite asistir a compañeros, si liderás equipos de ventas, si liderás algún tipo de equipos, bueno, es fundamental y aparte te eleva en tu profesión, ¿no? Tercero, tenemos una alta demanda mundial con respecto al coaching financiero. Vas a convertirte en uno de los pocos coaches financieros preparados para un mercado que crece cada año. En realidad, la mayoría de las sesiones de coaching ontológico siempre están teñidos o afectados por lo financiero. Hay una gran influencia de lo financiero dentro de lo ontológico. Las clases son semanales, iniciamos el lunes 16 de marzo, de 7:30 a 9 p.m. horario de Chile. Si querés recibir más detalles, escribí info, como recién les pedía a Mati, en el grupo, y van a recibir más información de todas las personas que nos están colaborando en las inscripciones.